Ministerio de Educación. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marielena Marcos. Los saludo a nombre de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Hoy día nos encontramos para poder compartir cómo emplear los informes de resultados de la ESE en cuarto grado de primaria matemática para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Les saludo en nombre del director de nuestra Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, Humberto Pérez León, y también les recuerdo que esta videoconferencia la estamos trabajando en el marco del compromiso que se acordó con ustedes de poder apoyarnos mutuamente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación y lo que yo les pido bastante es que desde allá, desde el otro lado de la pantalla, ustedes vayan anotando inmediatamente cualquier duda, cualquier sugerencia que va surgiendo para que luego la puedan ingresar por chat y luego la podamos ver. La idea es que esta presentación les sirva al máximo a ustedes y que si en algún momento surge una inquietud, si bien hay un archivo, un PPT, digamos una pauta que se ha trabajado, esto ocurre como en el aula de clases, ¿no? O sea, nos vamos orientando de acuerdo a las necesidades que va surgiendo en este caso, en esta conversación que tenemos con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con la presentación. Esta es un poco la agenda que vamos a tener, los objetivos que vamos a trabajar, la relación entre el currículo nacional y la ESE, la evaluación censal de estudiantes, los niveles de logro y qué describen específicamente, y los análisis de tarea y aspectos que se deben considerar en este análisis con la idea de las mejoras. Vamos a tener dos objetivos fundamentales. Estos objetivos son interpretar y analizar los niveles de logros determinados en la ESE para cuarto grado de educación primaria a partir de los ejemplos que se han liberado. En esta presentación yo he tomado algunos ejemplos, no la totalidad, y están orientados fundamentalmente hacia el nivel satisfactorio, es decir, hacia lo que esperamos nosotros lograr. Pero sin embargo, vamos a ir viendo cómo se pueden trabajar los niveles anteriores. ¿De acuerdo? Que ya lo vamos a ir profundizando, aunque estoy segura que ustedes lo conocen y vamos a profundizar en mayor detalle. Ese es un primer objetivo, interpretar y analizar estos niveles de logro para que lo podamos aplicar, vamos a decir, monitoreando el trabajo de lo que ocurre en las escuelas, también lo podemos utilizar como docentes, es decir, como herramientas que le podemos dar a los docentes para que mejoren estos aprendizajes. Aparte de este objetivo, lo que vamos a hacer es reflexionar en torno a las sugerencias para el trabajo de aulas que están brindadas en el reporte ese que ustedes tienen en sus manos. Si estamos en zona rural, sabemos que lo tenemos de manera física y si no lo tenemos vía virtual, vía digital, que lo podemos descargar. Ahora, lo importante en esta reflexión, que creo que es lo que nos sirve a nosotros como docentes, es decir, a mí me han dado una sugerencia. ¿Cuáles son las características de esa sugerencia y en qué momentos nosotros podemos aplicarla a un salón de clase? Es decir, lo que vamos a tratar de hacer es, ¿para qué me sirve esa sugerencia? ¿En qué momento la podemos utilizar? Y de repente, ¿cómo la podría cambiar de acuerdo a las circunstancias que yo tengo? ¿Sí? Entonces, estos dos objetivos hay que tenerlos como bien en mente para ir avanzando a lo largo de toda la presentación. Lo primero es si existe o no una relación entre el currículo nacional y la ES, la evaluación censal de estudiantes. Muchas veces pensamos que, decimos, ¿de dónde han salido estas preguntas? ¿No? Son muy diferentes a las que nosotros vemos en el aula. Y decimos, parecen un poco extrañas. Sin embargo, lo que está planificado en el currículum nacional nos invita a lograr unos aprendizajes que nosotros llamamos aprendizajes esperados. Y la evaluación censal de estudiantes nos describe unos niveles de logro. ¿Tienen relación estas dos, digamos, estos dos aspectos, tanto en el currículum como en la evaluación censal de estudiantes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los niveles de logro describen lo que los aprendizajes que los estudiantes han logrado y que los podemos ver a través de las preguntas que se han planteado en la prueba. Pero entonces aquí surge la necesidad. Entonces, ¿la prueba se ha planteado de acuerdo al currículum nacional o no se ha planteado de acuerdo al currículum nacional? Y tenemos que ver si existe esta o no coincidencia. En el informe de resultados se nos presenta el modelo de evaluación, es decir, ¿qué aspectos consideran para elaborar una pregunta? Esta pregunta
que también, aquí vemos al lado una imagen, ¿no? Una imagen de una niña que está realizando una acción que parece que tiene que ver con matemática o de repente con todo lo que está relacionado al medio ambiente, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué vemos allí? Cuando vemos una actividad en el aula o cuando estamos trabajando como estudiantes en una carpeta, resolviendo algo o interviniendo en el salón o el profesor está planificando una actividad, la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes toma en cuenta tres aspectos, tres elementos, podríamos decir, tres dimensiones también, podríamos nombrarlo de esa manera. Uno son las capacidades por competencia. Quiere decir que también están tomando las 4 competencias que están planificadas en el currículum nacional y al interior van a tomar cada una de las capacidades que se tienen en cuenta. Se va a tener en cuenta los conocimientos utilizados, es decir, todos los que manejamos nosotros en el área de matemática hasta cuarto grado en este caso, y los contextos involucrados, es decir, si se da en una situación intra o extra matemática. Y nosotros dijimos al inicio que íbamos a interpretar y analizar. Entonces, nosotros podríamos ver esta imagen. En esta imagen yo veo que hay una persona realizando una medición y hay un lápiz, hay una libreta, hay una regla, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, dependiendo de lo que observemos, tal vez está movilizando o se está trabajando alguna competencia matemática. Podría ser cantidad, si yo estoy hablando estrictamente de la medición, ¿no? Tal vez esta niña está midiendo directamente la altura, en este caso, de una planta, ¿no? También podríamos estar hablando de la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, si es que la niña está tomando cómo va variando la altura de la planta de acuerdo a un tiempo. Y vamos a ver de qué manera expresa este cambio. Se está dando una medida en centímetros, se está utilizando números naturales, expresiones decimales, etcétera. Entonces, se va a dar de acuerdo a la actividad que se está desarrollando, que podría ser lo que nosotros vemos en el aula, o también se podría dar de acuerdo a una pregunta que podemos encontrar en una prueba, en una actividad oral, en un ejercicio de libro, por ejemplo. Nosotros vamos a profundizar en estos elementos y los vamos a ver con los ejemplos de la prueba. Hasta aquí nosotros diríamos, existe correspondencia entre el currículum nacional y las preguntas que se plantean en la evaluación censal de estudiantes. La evaluación censal de estudiantes es dada por los estudiantes y luego genera unos resultados. Estos resultados se van a expresar en términos de niveles de logro. Estos niveles de logro nos van a decir, están definidos, están descritos en términos también de los aprendizajes esperados. Lo que nosotros buscamos como meta es el nivel satisfactorio, donde nos indican que los estudiantes logran los aprendizajes esperados. ¿De acuerdo? Si no consiguen ese nivel, podrían estar en otros niveles. En proceso, si lo logran parcialmente. En inicio, si logran aprendizajes muy elementales. Y hay un cuarto grupo, que es el previo al inicio, que no logran lo necesario ni siquiera para estar en el nivel en inicio. Ahora, se supone que si nosotros manejamos los aprendizajes esperados, deberíamos saber ya rápidamente qué está en cada nivel. Sin embargo, lo que notamos es que nos es necesario identificar con claridad lo que debe ocurrir en cada nivel. Y eso es lo que vamos a hacer a través de los ejemplos. Yo les coloco aquí un primer ejemplo. Aquí vemos dos tareas y lo que vamos a tratar de hacer es analizar lo que está ocurriendo en estas tareas. Las voy a leer rápidamente para que podamos, la idea es que ustedes vayan tomando nota de lo que está, de las tareas que se están presentando y hacia dónde van apuntando. Teniendo en cuenta, en principio, esos tres elementos que vimos. Uno que era el contexto, otro que era la capacidad por competencia que se estaba movilizando y otra que tenía que ver con los conocimientos. Nosotros podemos anotar por donde querramos empezar. La primera tarea que está en la parte superior izquierda dice, esta balanza está en equilibrio. Observa, y ahí hay una pesita, tiene el mismo peso y hay un cubito, tiene el mismo peso. Según esto, ahí está el signo de la pesa y me dice, uno de esos objetos pesa y me dan las alternativas de respuesta. Las alternativas en sí en este momento no nos interesan, sino lo que nos está presentando la tarea. Vemos otra tarea al lado izquierdo, al lado derecho inferior y nos presentan, observa, se ve una jarra, se ve una botella y se ve un vaso y además están con sus respectivos nombres. Al llenar las jarras con agua se cumple lo siguiente.
Una jarra, el dibujo de una jarra equivale a, y hay un dibujo de 3 vasos, 2 jarras equivalen a dibujo de 3 botellas, una botella llena de agua, ¿a cuántos vasos equivale? Es lo primero que nos han presentado. Y nosotros podemos, por ejemplo, analizar estas tareas en base al contexto que involucran. El contexto nos permite ver cómo se está desarrollando la competencia matemática en el grado en el que estamos trabajando. Ser competente significa que todo aquello que he aprendido, que forma ya parte del actuar, en este caso del estudiante, se puede hacer evidente en cualquier situación nueva de preferencia. Por eso es que no se ven usualmente las mismas situaciones que se ven en el aula, porque si no, probablemente yo mostraría casos de reproducción. Podría haber algunas de ese tipo, pero no me van a evaluar directamente la competencia. Yo tengo que presentar si el estudiante puede resolver con la educación matemática que ha recibido, con los aprendizajes que ha generado, situaciones nuevas, como por ejemplo estas que están presentadas, que algunas son muy familiares al aula y otras de repente salen un poquito de allí. En el contexto, entonces, nosotros vemos, podrá ser familiar para el estudiante esta que está en la parte izquierda, que es una balanza en equilibrio. Parece que sí la hemos visto, ¿no? Más cercana, tal vez, a las acciones que realiza el estudiante en el aula. El contexto, se ven unas pesas y se ven unos cubitos, ¿no? Podríamos decir que está muy cercana a elementos puramente matemáticos. Sin embargo, en el lado derecho vemos otra situación donde ya se mezcla una situación de la vida diaria. Hay jarras, hay que llenar agua, en este caso en botellas, se puede llenar el agua en vasos, de repente en una situación de una fiesta, en una situación de una reunión. Entonces, esta situación ya es más cercana hacia una aplicación de la matemática en la vida diaria, que va a ser algo extra matemático y que en realidad nos va a permitir evaluar la competencia matemática. Podría ser de otro tipo. Entonces aquí vemos que se está trabajando un conocimiento matemático que está relacionado con una de las competencias que nosotros trabajamos en el currículum nacional, que está relacionada con regularidad, equivalencia y cambio. Pero de regularidad, equivalencia y cambio, ¿a qué hace referencia exactamente esta pregunta? ¿No? Aquí tenemos este organizador gráfico, también está presentado en el informe, y nos da una mirada panorámica de lo que es esta competencia. Se ven 3 elementos justo en la parte central, en el círculo, dice regularidad, equivalencia y cambio. Nosotros hemos visto las balanzas y hemos visto la relación entre jarra, botella y vasos. ¿A cuál hace referencia? En este caso hace referencia a equivalencia. Y vemos, hay un recuadro que dice relaciones, se dice establecer equivalencias aplicando propiedades, interpretar y expresar condiciones mediante igualdades que contienen operaciones aditivas y multiplicativas, calcular el valor desconocido en una igualdad. De todas esas, si lo analizamos con cuidado, vemos que está relacionada con la primera, establecer equivalencias aplicando propiedades. Y si regresamos nosotros a las preguntas, vemos que han manejado 2 situaciones, ¿no? Una situación de equilibrio y vemos también una situación al lado derecho donde se mencionan la palabra, miren, una jarra equivale a 3 vasos, 2 jarras equivalen a 3 botellas. Fíjense que incluso la palabra se está manejando en una de manera más evidente y en la de la izquierda no de manera tan evidente. No necesariamente este vocabulario matemático de equivalencias está presente en todas las preguntas. Sin embargo, la noción sí está presente. Entonces ya tenemos claridad acerca del contexto y también tenemos claridad acerca de la competencia que se está trabajando. Podríamos adentrarnos un poquito más y ver qué capacidad específicamente se refiere. Para ello es necesario poder centrarnos en la resolución. Si bien nosotros podemos ir pensando en lo que ocurre en cada una de las preguntas, podemos tomar en cuenta los logros de los estudiantes a partir de los ejemplos que nos está dando este mismo reporte. En este reporte tenemos estas 2 posibles soluciones que nos plantea el informe, ¿no? Nos dicen, ¿podría el estudiante partir de un ensayo-error y empezar a pensar? Teníamos en la balanza 3 pesas y al otro lado teníamos 6 cubitos, y de repente a partir de esa relación el estudiante iba a hallar cuánto pesaban 2 pesas, cuánto pesaba una pesa. O también lo podía hacer de manera gráfica.
como vemos hacia el lado derecho. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la razón o qué conocimiento o qué nociones tendría que actualizar el estudiante al momento de realizar cualquiera de estos dos procedimientos, ¿cuál me dirían ustedes que es? Tal vez escriban por el chat y me dicen, podría ser un ejemplo de qué noción debería tener. Fíjense que en un caso ha dicho, para 3 pesas 6 cubitos. En el otro caso han dicho, se está trabajando con la idea de reparto. ¿Qué idea se tendría que estar manejando allí? Se podría estar manejando tal vez una noción de división, ¿de acuerdo? Una noción de división. Podríamos estar diciendo que detrás podría estar una noción de división o de reparto en grupos iguales, por lo menos. No necesariamente el nombre. Ahora, aquí tenemos un dato a nivel nacional. A nivel nacional, estas preguntas fueron resueltas por el 65,5% de los estudiantes. Y es una referencia. Lo importante es saber en cada una de nuestras aulas, o si queremos verlo también en nuestra región, qué cantidad de nuestros estudiantes pudieron resolverla. ¿De acuerdo? Eso también podríamos tenerlo en cuenta. Avanzamos un poquito más. Y vemos la otra pregunta, también que está en un lenguaje más gráfico y más cercano a la realidad. Podemos notar que los estudiantes podrían haber manejado un lenguaje cotidiano, el manejar las jarras y los vasos. Por ejemplo, una jarra, 3 vasos. Ya. Y si ahora yo tengo 2 jarras, alguno lo podría haber hecho con una multiplicación, otro lo podría haber hecho con una adición, y ya lo hacen mentalmente porque estamos con estudiantes de 4º grado de primaria, ¿no? A partir de eso se da cuenta que 2 jarras es 6 vasos, pero también 2 jarras es 3 botellas. Y allí, a nivel matemático, nosotros podríamos decir, se establece una relación de transitividad. Yo puedo decir, 6 vasos es 2 jarras, y 2 jarras es 3 botellas. Entonces, voy a obtener que 3 botellas es 6 vasos, o 6 vasos, 3 botellas, en el sentido que lo querramos leer. Y a partir de allí, se desprende una nueva relación, que es lo que nos va a llevar a la respuesta. También podemos hacerlo de manera gráfica, que es otra manera de presentar esta situación. Esta segunda actividad, que también está relacionada con la regularidad, equivalencia y cambio, fue obtenida o resuelta satisfactoriamente por el 46,7% de los estudiantes a nivel de los estudiantes evaluados en Perú. Pero también regreso a que debería darnos una idea de cómo se está desarrollando en clase. Ahora, si nosotros nos detenemos un poquito más y vemos, a ver, traté de pasar la diapositiva y algo pasó. Ya, de acuerdo. Nos detenemos y queremos ya centrarnos en qué capacidad específicamente se trabaja de esta competencia. Tenemos 4 capacidades que podemos ver en la diapositiva. ¿Y hacia cuáles de ellas se orienta los 2 ejercicios que hemos visto, las 2 actividades que hemos visto, las 2 tareas que se nos han presentado? Tenemos una primera que dice, traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. Hemos visto esto. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales. O argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencias. De estas 4, nosotros podemos notar con claridad que está centrada en el tercero, ¿no? Que usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias, porque efectivamente se les está pidiendo a los estudiantes unas nuevas equivalencias, ¿no? Teníamos 3 pesitas, valen 6 cubitos, y ahora me piden cuánto vale una pesita. Y de manera similar, en la otra situación donde nos presentaban jarras, vasos y botellas, me pedían una nueva relación, es decir, una nueva equivalencia en este caso. Tenemos el resumen de lo que hemos visto. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Cuando vemos la competencia, ya tenemos claridad sobre la capacidad, usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales, en este caso equivalencias, y el conocimiento es equivalencias. Parece obvio, pero nosotros tenemos que ir más allá si queremos generar
mayores mejoras para nuestros estudiantes. Yo tengo en equivalencias un conocimiento de manera, podríamos decir, es específica, pero tal vez para el aula y para detectar las dificultades que tienen los estudiantes, tendríamos que desagregarlo más. ¿Equivalencias de qué tipo estamos manejando? A ver, voy a retroceder un poquito para que podamos ver las preguntas nuevamente. Acá. En estas, si leemos en la primera que está a la izquierda, ¿cuántas equivalencias estamos manejando? Vemos una sola equivalencia. Nos están relacionando dos objetos, pesas y cubitos. En el de la derecha tenemos tres objetos, jarras, botellas y vaso. Y ya no tenemos solo una equivalencia, sino dos equivalencias, una de jarra con vasos y otra de jarra con botellas. En ambos casos se está evaluando equivalencia, pero sin embargo en la primera hay una equivalencia y en la segunda hay dos equivalencias. Y aquí me interesa mucho poder leerles lo que se espera como nivel de logro para el nivel satisfactorio. Estas dos preguntas están orientadas al nivel satisfactorio. Yo les leo lo que se refiere a regularidad, equivalencia y cambio. Dice, estos estudiantes, además de resolver todas las preguntas que están en el nivel en inicio, en el nivel en proceso, también resuelven problemas que presentan equivalencias o regularidades, perdón, presentan equivalencias, regularidades o relaciones de cambio entre dos magnitudes. Interpretan y usan la igualdad como equilibrio y la equivalencia también. La aplican en medición de tiempo, longitudes o la relacionan con hasta dos equivalencias para deducir una nueva información. Y aquí en esta descripción claramente podemos ver que nos piden deducir una nueva equivalencia. Hay situaciones de equilibrio como la que vemos en la balanza y se relacionan en este caso, tres objetos y hasta dos equivalencias, que es lo que nos piden para el nivel satisfactorio. ¿Qué ocurre si el estudiante está en nivel en proceso? Nos dicen, este estudiante que está en nivel en proceso solo puede hacer las preguntas que están en nivel en inicio. ¿Y qué hace? A partir de equivalencias que involucran relaciones aditivas o multiplicativas, hayan un valor desconocido. Entonces, tenemos posiblemente dificultades en este estudiante que está en proceso, logra parcialmente, pero tenemos que llevarlo hacia que logre este tipo de desarrollo, de preguntas, de actividades. Entonces, nos centramos aquí, ¿qué dificultades pueden haber tenido nuestros estudiantes? Estas son las dificultades que encontramos a través de la evaluación. Podemos encontrar que en las aulas pueden existir tal vez otras dificultades. Por ejemplo, tenemos estudiantes que cuentan solo los cubitos, estudiantes que realizan el reparto de cubitos en dos partes, posiblemente asociadas hacia los platillos, ¿no? Dos platillos, y otras en que relacionan cada uno de los objetos, ¿no? El icono de pesita con el icono de cubito. ¿De acuerdo? Esto en relación a la primera pregunta. Y en relación a la segunda pregunta, nos dicen que llegan a expresar una equivalencia de manera explícita. Una jarra es 3 vasos o equivale o ayuda para servir 3 vasos, ¿sí? Luego nos mencionan una jarra que tal vez establece relaciones correctas, pero no llega a la que se pregunta. Por ejemplo, con una jarra se puede servir 3 vasos, con 2 jarras son 6 vasos. Pero de allí como que no conecta con la otra relación que le habían puesto en torno a botellas. Es decir, lo logra parcialmente, no lo logra totalmente. Y en otras se asocian gráficamente las representaciones que nos han dado y se establece como una correspondencia entre vasos y botellas. ¿Sí? Entonces, estas son una posibilidad de lo que nos está presentando. Ahora, es importante que tomemos nota también sobre los porcentajes, que es una tendencia, ¿no? En esta primera, por ejemplo, pregunta, el razonamiento seguido en el primer punto lo siguió el 22,4% de estudiantes, el que está seguido en el segundo punto, el 8%, y el que está en el tercer punto, el 3,5% de estudiantes. Por otro lado, en esta segunda situación, el 27% pudo establecer de manera explícita la primera competencia, llegar a una deducción, pero solamente resolución parcial, lo logró hacer el 18,5%,
y el establecer casi literalmente una relación entre vaso y botella lo logró hacer el 6,6%. Ahora, ¿por qué es importante reconocer lo que los estudiantes están haciendo? Porque este es nuestro punto de partida. Entonces, solo podemos construir en base a lo que cada una de las personas, nuestros estudiantes, piensan. Entonces, en base a esto, nosotros construimos. Ahora, es importante también que nosotros mencionamos dificultades encontradas, ¿sí? Son dificultades, son interpretaciones. Aquí, por ejemplo, el doctor Luis Rico nos dice, realmente no existen errores de los estudiantes, sino interpretaciones que ellos han hecho de aquello que nosotros hemos enseñado. Es decir, ellos nos están diciendo realmente lo que han aprendido cuando responden de esta manera. Y solo al entender el razonamiento que ellos tienen, al dar esta respuesta, podemos ir construyendo avances. Entonces, hemos visto que hemos trabajado equivalencias, una equivalencia, dos equivalencias, que necesitamos establecer relaciones entre esas equivalencias. Y a partir de estas dificultades, encontramos en el informe que nos presentan sugerencias. Y aquí hay una primera sugerencia. Dice, propongo actividades con material concreto usual para los estudiantes. Me ponen monedas. Ya. ¿Será usual para nuestros estudiantes las monedas? ¿Serán usuales o no serán usuales? Yo les decía, cuando reflexionemos en torno a las sugerencias, tenemos que pensar ¿para qué es? ¿Por qué me ponen esta sugerencia? La idea es que si es un material concreto y usual para los estudiantes, el estudiante se dé cuenta que puede establecer diferentes equivalencias para que pueda comprender, si el estudiante ve una equivalencia en la balanza de equilibrio, dice, esa es una, pero yo puedo encontrar muchas más. Entonces, la mente del estudiante queda abierta a que pueda haber muchas formas de decir lo mismo de manera equivalente, ¿de acuerdo? Y lo va a poder hacer también, por ejemplo, en el de las botellas, vasos y jarras, se podría dar cuenta de que puede establecer equivalencias de diferentes formas. Aquí podríamos decir, quizás una moneda de 5 soles es igual a 2 soles y un sol. También podría ser expresarlo, pero una moneda de 2 soles es equivalente a 2 monedas de un sol. Y nos hacen una anotación específica en el informe de resultados, nos dicen, fíjense que en este caso, en la moneda, hay un valor de 5 que se expresa con otras monedas, por ejemplo, una de 2 soles y 3 de un sol, ¿de acuerdo? O al revés, o 2 de 2 soles y una de un sol, que no necesariamente coinciden en cantidad con la primera moneda que es de 5 soles. Ahora, la razón para hacer esto es que el estudiante puede inventar, crear sus equivalencias y que la equivalencia que él representa no necesariamente es igual a la que otro estudiante representa, pero sin embargo están en el mismo contexto. ¿Podríamos utilizar otra situación cercana? Podríamos hacerlo. O sea, ahí hay que ver en el entorno, ¿no? De repente hay esta idea de ofertas que te dan por cierta cantidad, otra cantidad, y establecer una serie de equivalencias allí. Entonces, ya lo usual va a quedar ya en nuestra realidad en concreto. ¿Qué está ocurriendo ahorita en Tumbes? Hay situaciones que podríamos utilizar para estas equivalencias. Hay estas ideas de canjes de figuritas, por ejemplo, que se dan en el contexto de los niños de cuarto grado. Entonces, esas son las que tenemos que buscar. Una primera sugerencia. El estudiante tiene una o más equivalencias y son distintas y aprende a reconocerlas. Hay una segunda situación. Dice, plantea a los estudiantes tareas con equivalencias arbitrarias establecidas por contexto a manera de canje. Y aquí me dan un ejemplo, 3 chapitas equivalen a un vaso, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo importante que debemos notar? Y que avanza un pasito más en relación a lo establecido anteriormente. Que aquí me dan algo unitario, ¿de acuerdo? Me están diciendo, un vaso equivale a 3 chapitas, o 3 chapitas equivale a un vaso. Y hay dos cosas, podríamos decir, dos cosas adicionales, ¿no? Que se puede leer de derecha a izquierda y que se puede leer de izquierda a derecha. Entonces, el estudiante tiene que aprender esa doble lectura, ida y vuelta, no solamente de la variedad de equivalencias que vimos en la sugerencia anterior, sino también aquí. Y luego, tarea de nosotros. Se puede preguntar de diferentes formas, como vemos en esta diapositiva. Yo puedo preguntar
por ejemplo, ya, si tengo un vaso equivale a 3 chapitas, puedo preguntar, ¿y cuánto valdrán? Aquí me ponían 4 vasos, pero podría ser 5 vasos, podría ser 3 vasos, podría ser 2 vasos. ¿Cómo lo vamos a graduar eso? De acuerdo a lo que nos diga cada uno de los docentes y de lo que vea que está ocurriendo en su aula. También puedo preguntar desde el otro lado, desde el lado de las chapitas. Si tengo 24 chapitas, nos dicen acá, ¿a cuántos vasos equivalen? Y podemos ir a otro nivel, ¿no? Nos dicen, si quiero conseguir 6 vasos, tengo la meta, 6 vasos, y tengo 7 chapitas, ¿cuántas chapitas me faltan para poder hacer el canje? Entonces, la forma de resolverlo va a ser variada, ¿no? Pueden darse estrategias, algunos van a utilizar operaciones aritméticas, hasta encontrar la respuesta que se busca. Pero fíjense cómo paulatinamente se ha ido planteando mayores niveles de dificultad a los estudiantes a partir de la situación inicial que se tiene. Entonces, en la primera, variedad de equivalencias. En esta segunda, equivalencias generadas a partir de una unidad, que en este caso es el vaso, ¿de acuerdo? Y luego podemos avanzar un poco más. Nos ponen un lenguaje distinto ahora, nos plantean actividades con un lenguaje gráfico. Proponga equivalencias con representaciones gráficas para que sus estudiantes realicen cambios. Fíjense que aquí yo ya estoy en un contexto que podría llamar como un poco más abstracto en relación a lo anterior, ¿no? Las monedas eran más cercanas, más reales para mí. De repente los vasos y las chapitas, si es un contexto usual, digo, sí, me puedo imaginar esas situaciones. Y aquí ya, ¿qué es esta luna y estos triángulos? No, me suena como artificial. Pero sí es necesario, porque recuerden que en matemática nosotros estamos construyendo niveles de razonamiento que se van a aplicar a todo. Me tengo que ir desprendiendo de los objetos. Y les planteamos estas situaciones. Una luna equivale a 2 triángulos. Observen nuevamente que está la situación representada a partir de una unidad. Una luna equivale a 2 triángulos. Y nuevamente me preguntan en los dos sentidos, ¿no? ¿A cuántos triángulos equivalen 5 lunas? Y cuántas lunas equivalen y me dan una cantidad de triángulos. Siempre desde un lado al otro. Entonces, cuando nosotros vamos a las aulas tenemos que ver, trabajaron el tema de equivalencias, que trabajaron una equivalencia, 2 equivalencias, a partir de la unidad, no a partir de la unidad, con un lenguaje cercano al estudiante. Luego elevaron el nivel y pusieron solamente gráficos. Podríamos ver un último nivel, una última sugerencia, creo que hay una más después de esta, que nos dicen, quedándonos aún con el lenguaje gráfico, yo ya planteo 2 equivalencias. Y aquí estamos entrando a tratar de lograr lo que nos pusieron en las jarras, las botellas y los vasos, ¿no? Me proponen 2 equivalencias ya en un nivel gráfico con unos iconos y me piden que creen equivalencias diferentes para esta figurita que es un hexágono, ¿de acuerdo? Entonces, y nuevamente me dan la libertad de hacerlo, con esa idea de que no todo sea dado, sino que también el estudiante pueda construir. Y nuevamente me plantean varias posibilidades de preguntar, siempre de un lado al otro. Esta ya va a permitir transitar entre los valores, o sea, es decir, lo que nosotros llamamos propiedad transitiva, ¿no? Pero que se va a poner en ejercicio en cada una de estas. Ahora, nos podrían quedar dudas. Después de aquí, nos sugieren ya entrar en un lenguaje más simbólico, que es el que se va a acercar un poco a las expresiones algebraicas propiamente dichas. Pero no quiere decir que aquí no se haya trabajado con los inicios de las equivalencias y todo lo que va a servir de base para lo que posteriormente va a ser álgebra en sí mismo. Avanzamos un poquito más. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos analizado preguntas del nivel satisfactorio de una de las competencias matemáticas que han sido evaluadas a partir de estos 3 aspectos que están en la parte inferior. El contexto, que vimos desde uno más matemático hasta uno que se acerca más a la realidad. Hemos visto los conocimientos utilizados, ya no solo equivalencias, sino una equivalencia, 2 equivalencias, en lenguaje matemático, el lenguaje aplicado a algo cotidiano, ¿no? Que necesita conectar las 2 equivalencias, que hay que deducir, que pregunta de un lado hacia el otro o viceversa. Entonces, todos esos aspectos tenemos que verlo en conocimientos utilizados. Y luego las capacidades por competencias que estaban relacionadas al uso de estrategias fundamentalmente. Yo he recogido
Otro, podríamos decir, otra información que nos brinda este informe de resultados, que es la estructura de un problema. Esto estuvo presente en el informe del año 2016, presentado de otra manera, y este puntualmente está recogido de la estructura de un problema que se presenta en general en toda la educación matemática. Me agrada mucho porque es de un autor peruano, el doctor Uldarico Malaspina, y también nos permite tener otra mirada acerca de los problemas. La información que se da en el problema, que son los datos y las relaciones, el requerimiento, que es la pregunta o lo que nos piden hallar, el contexto, que ya lo hemos trabajado anteriormente, intra o extra matemático, y el entorno matemático. Aquí hay algo muy importante. En este entorno matemático nos dicen, el profesor puede tener una intención al plantear una actividad, un ejercicio, un problema, una pregunta en el examen, pero el estudiante puede recurrir a una variedad de conocimientos que él tiene, desde la experiencia hasta lo que ha recibido en la educación en aula. Y es importante valorarlo en términos de lo que el estudiante está haciendo, está produciendo, en este caso su respuesta, para relacionarlo con la competencia matemática que está desarrollando. Un nuevo análisis de tarea, la idea es profundizar, ustedes me van diciendo si se generan nuevas preguntas. Aquí hay dos situaciones. Por los gráficos, casi al ojo nosotros sabemos que se refiere a un tipo de conocimiento, ¿no? Que está relacionado con las fracciones. En un caso, además que vemos la notación de fracciones en ambas preguntas. Entonces, esta es una pregunta que está relacionada con la competencia de cantidad, específicamente en el tema referido a manejo de las fracciones. ¿De acuerdo? Y tenemos una situación, en la de la izquierda, José sembró zanahorias en los 3/5 de un terreno de forma rectangular. ¿En cuál de los siguientes gráficos la parte sombreada corresponde al terreno sembrado con zanahorias? Esta pregunta está orientada a, fíjense que me lleva desde una notación simbólica, 3/5, a una notación gráfica. Y al lado derecho, nuevamente, si bien está en un contexto de terreno, está más cercano a lo intramatemático, y en el caso derecho, Teresa repartió este chocolate entre sus hermanos, como muestra un gráfico que simula el chocolate. Ella le dio un medio de chocolate a Miguel y un cuarto de chocolate a Diego. Se quedó con el resto. ¿Qué parte del chocolate repartió entre sus hermanos? Este tipo de pregunta también me invita a realizar otras acciones con las fracciones, ¿no? Que podrían orientarse hacia graficar, hacia aplicar un algoritmo, todo dependiendo del requerimiento. Fíjense el requerimiento en este caso. ¿Qué parte del chocolate repartió entre sus hermanos? El requerimiento podría haber cambiado, ¿no? Yo podría decir qué parte del chocolate le queda. También, ¿cuál de los dos hermanos comió más? O sea, todo depende de lo que me están pidiendo en términos del requerimiento. El requerimiento en este caso está planteado como pregunta. Por eso es tan valioso esta estructura que nos dan del problema. Si yo tengo en clase una situación como esta, podría a partir de los mismos datos plantear varios requerimientos, es decir, crear diferentes preguntas, o también pedirle a los estudiantes que ellos puedan crear esas preguntas, es decir, ¿qué podríamos averiguar a partir de esta información? Podríamos hacer también algo similar en la pregunta que está a la izquierda, ¿no? Tengo datos allí, 3/5 de un terreno de forma rectangular y ¿cuál de los gráficos, la parte sombreada, corresponde al terreno sembrado con zanahorias? Podría preguntar, hacer otra pregunta, pedir tal vez otra acción, ¿sería posible? Entonces, todo ese tipo de información que tenemos lo sacamos a partir de la estructura que presentamos en la diapositiva anterior, la que está en la parte superior. Y no solamente resolvemos problemas, sino también podemos introducir a los estudiantes en esta formulación de problemas o creación de problemas. Inicialmente, tal vez con el requerimiento. Hemos analizado rápidamente el contexto y el entorno matemático que se estaba involucrando en los dos problemas anteriores, así como la información y el requerimiento, que hemos visto cuáles son. Ahora, aquí vamos a qué tipo de situaciones se involucran en estas tareas, qué conocimientos se utilizan, cómo y cuándo podemos analizar estas actividades con criterios similares. Lo podemos nuevamente hacer en cualquier problema que nosotros estemos trabajando.
que planteemos de repente institucionalmente para ver qué es lo que estamos evaluando en cada uno de los casos. ¿Me ayudas con el PPT, por favor? Vemos el esquema gráfico que nos está presentando el informe y aquí vemos que en esta competencia de cantidad hay dos grandes aspectos, la comprensión del uso del número y la comprensión del uso de las operaciones. En este caso, hay una que se orienta hacia interpretar la noción como parte todo, es decir, que está orientada hacia la comprensión del uso del número, y hay otra que está relacionada hacia los algoritmos, ¿no? En este caso, a sumar y restar fracciones, que es el que nos pide el problema del chocolate. ¿Qué se requiere para identificar y relacionar los datos pedidos con la solución que nos están planteando? Se requiere que en este caso el estudiante movilice todo aquello que conoce y que ha aprendido. Aquí es importante detenernos y resolver nuevamente la pregunta, que lo resolvamos cada uno de nosotros como especialistas en la DRE, ¿no? Como especialistas para el UGEL, como docente, pero siempre con la mirada del estudiante. ¿Cómo estaría pensando el estudiante? La UMC nos plantea dos ejemplos, podríamos encontrar más, ¿no? Nos dice, podría recurrir a una parte gráfica y elementos de conteo para la primera pregunta, o podría identificar cada parte específicamente con la fracción que representa. También nos plantea para la segunda pregunta. Algunos podrían trabajar directamente en el gráfico y decir, este es un gráfico muy potente, porque hay estudiantes que a pesar de que está dividido en 4 partes, rápidamente identifican la mitad, como 2/4, ¿no? Inmediatamente, y eso es algo muy sencillo. Algunos estudiantes lo podrán hacer verticalmente, otros horizontalmente, pero como es familiar la forma rectangular y la mitad, lo van a hacer rápidamente. Y otros lo resuelven utilizando equivalencias, otros lo hacen utilizando algoritmos más abreviados. Las tres formas son valiosas de trabajar. Las capacidades que se movilizan, específicamente la que ya nos presenta en nuestro currículum nacional, son estas 4, y vemos que la primera está orientada hacia comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones en esos números fraccionarios, y la segunda situación, está orientada hacia usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. En este caso, específicamente, estrategias de cálculo. Aquí vemos el resumen que ya se nos presenta en el informe, que son las dos que hemos visto. Y también encontramos las dificultades que se han encontrado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros podamos trabajar de manera, vamos a decir, a partir de las evidencias, cómo ayudar a los estudiantes a mejorar sus aprendizajes. Aquí hay algunas alternativas, nos dicen, hay estudiantes que no reconocen la fracción como un todo y que reconocen solamente las partes, es decir, están contando. Estos niños sí cuentan, dicen, hay 3 plomos en este caso, 3 partes y 5 partes blancas, y asocian eso con esta representación de 3/5. Posiblemente estos estudiantes todavía no comprenden la relación que existe en una fracción y todavía tienen el modelo que han empleado para los números naturales. De manera similar, encontramos otra dificultad donde nos indican que identifica el todo, ven las 5 partes que se ven de manera vertical, pero se equivoca al reconocer las partes sombreadas, ¿no? Allí, como ve una división en 3 partes, él dice, es una parte, pero al final son 3 partes. Es como si estuviera en un estadio intermedio entre lo que ya ha aprendido en números naturales y lo que está aprendiendo en torno a las fracciones. Y aquí hay otras dificultades en torno a la segunda pregunta, ¿no? Las dificultades que pueden encontrar, por ejemplo, a resolver una adición donde suman los numeradores y los denominadores de forma independiente, que puede ocurrir porque el estudiante se ha mecanizado en alguna técnica, ¿no? Sin saber lo que está detrás. Usar un mínimo con un múltiplo, pero no un mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores, que no lo aplica a los numeradores, es decir, posiblemente tampoco entiende cuál es la razón de
homogenizar las fracciones, y otros algoritmos asociados a la multiplicación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podríamos nosotros encontrar como una herramienta que nos podría resultar en este caso valiosa para poder trabajar en el aula, ¿no? Si nosotros planteamos una pregunta, lo que podríamos hacer es conocer el panorama y ver lo que está ocurriendo con cada uno de los tipos de respuestas que dan nuestros estudiantes. Y la idea es arrojar como estos gráficos que vemos aquí, ahorita en la pantalla, sabiendo qué porcentaje podrían, esta es una representación a nivel nacional, pero lo podríamos hacer tal vez a una representación a nivel de aula, ¿no? ¿Qué ocurre en cada una de nuestras aulas? ¿Qué porcentaje de estudiantes logran una respuesta satisfactoria? Como vemos en el gráfico a la izquierda, aquí está en base a los resultados nacionales, los estudiantes sí comunican su comprensión sobre los números y las operaciones, lo dicen con claridad, ¿no? Lo dicen con claridad. Y vemos que más de la mitad lo logra hacer, casi el 70%. Y luego las dificultades están en menor medida. En cambio, en esta segunda situación, donde traduce cantidades a expresiones numéricas y luego realiza operaciones gráficas o de cálculo, vemos que es en menor medida. La zona verde es el que me representa lo que han resuelto, ¿no? Casi menos de la cuarta parte, en cercana a un 22 o 23%. Y tenemos varios estudiantes que tienen mucha dificultad, que dijimos, si no logran la primera parte, que es comprender, menos van a poder traducir situaciones y luego aplicar estrategias gráficas o de cálculo para resolverlas. Entonces aquí nos llevamos también una segunda, digamos, una segunda reflexión. Si bien los resultados nacionales nos ayudan, tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevar esto a las aulas. Ahora, ¿en qué ayuda? Aquí hay dos preguntas planteadas. ¿En qué ayudaría a resolver de variadas formas una actividad? ¿Tiene ventajas o no tiene ventajas? UMC nos presenta siempre por lo menos dos formas de solucionarlos. Nosotros deberíamos enriquecerlo de diferentes formas. Y en la DRE deberíamos, si podemos tener una, por así decirlo, una colección de variedad de formas de resolver una situación, deberíamos poderla compartir entre los colegas que tenemos en la DRE. Entonces, nuestros estudiantes deben resolver una situación de diferentes formas para que esto pueda ayudarles a facilitar la comprensión, encontrar que si bien la solución puede ser una en un problema, cada uno procesa la información de manera diferente y puede plantear distintos caminos de solución, ¿no? ¿Cómo podríamos registrar y utilizar las dificultades en el aprendizaje de una competencia? Lo que podríamos hacer es eso, generar evidencia. Ya, yo voy, planteo una pregunta a mis estudiantes, veo tipos de respuesta que se han dado, posibles caminos de soluciones acertadas y distintas, posibles soluciones equivocadas y analizar dónde está el error. De tal manera que yo cuando le pase a mi colega el siguiente año, yo le diga, los chicos de este salón tuvieron dificultades, pero ¿de qué tipo? No entendían tal cosa, miren, trabajan esto muy bien y aquí se confunden, entonces yo voy detallando y puedo comunicar con claridad para que todos ayudarnos a los estudiantes a mejorar. No solo en el cuarto grado, sino en el tercero, en el quinto, en el sexto, en los primeros grados. ¿De acuerdo? Tener claras las metas y lo que debemos comunicar. Y ya a manera de cierre, ya para concluir todo este proceso de, digamos, de descripción y tratando de ahondar un poquito más en lo que hemos trabajado, les presento las sugerencias que les da la UMC, ¿no? Abordar la noción de fracción con situaciones reales, de tal manera que se garantice la comprensión. El contexto es importante, por ejemplo, el todo continuo, la situación de terrenos, de torta, ¿no? Darse cuenta de que las divisiones de las partes no tienen que ser idénticas, sino que podrían ser, la noción de equivalencia se cruza aquí, se pueden ver distintas, pero valen lo mismo, como vemos en el cuadrado de la derecha, ¿no? Está dividido en tercios, pero los tercios se ven distintos. Sin embargo, son partes iguales, porque en realidad son partes equivalentes. Y a partir de allí plantear preguntas. Entonces, aquí ya nos dan una situación con este soporte gráfico que permite ver tercios y permite ver sextos y permitiría mirar mitades tal vez. Entonces, en un solo gráfico yo puedo ver distintas divisiones. Esto ayuda a reforzar la idea que nos están presentando un poco en la pregunta, en la resolución del problema del chocolate.
¿sí? Entonces, yo he tratado de abordar en este tiempo, tratando de ser lo más breve posible, dos de las competencias que se han evaluado. Nos quedarían la de forma, movimiento, localización y la de gestión de datos e incertidumbre, que de repente en un próximo momento a través de las preguntas podríamos ir solucionando. Yo les agradezco mucho su atención. Vamos a hacer un pequeño corte para leer todas sus preguntas y poderlas contestar. Nos vemos en un momento. Cada año, más de 1 millón de estudiantes participa en las evaluaciones de logros de aprendizaje que realiza el Ministerio de Educación. En la actualidad, existen evaluaciones nacionales y las evaluaciones internacionales en las cuales el Perú participa. Los hallazgos de estas evaluaciones permiten tomar decisiones a distintos actores educativos con el fin de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de nuestro país. ¿Cómo puedes acceder a los resultados de las evaluaciones? Solo debes ingresar al sistema de consultas de resultados de las evaluaciones SICRECE. Ingresas a la web y colocas sicrece.minedu.gov.pe y podrás descargar los reportes de resultados de las evaluaciones. A continuación veremos cómo realizar esta consulta según el tipo de usuario. En caso usted pertenezca a una Dirección Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa Local, deberá solicitar a la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes los usuarios y contraseñas que le permitan acceder. Recuerde que es un máximo de 4. Ahora, cuando ya tenga su usuario y contraseña, deberá seguir los siguientes pasos. 1. Ingrese a sicrece.minedu.gov.pe. 2. Haga clic en el botón Evaluación Censal. 3. Ubique y haga clic en el icono DREUGEL. 4. Ingrese con el usuario y contraseña que se le ha proporcionado. Aparecerá en la pantalla un cuadro para que usted pueda seleccionar el año evaluado, el nivel según corresponda, primaria o secundaria, y el grado evaluado. Si usted selecciona cuadro, podrá exportar el Excel con los resultados de las instituciones educativas de su jurisdicción y también los resultados por sección. Es importante que los resultados de las evaluaciones puedan ser utilizados por toda la comunidad educativa, llevando a la reflexión que les permita implementar acciones para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de nuestro país. En caso tenga alguna consulta, puedes escribirnos a medición@minedu.gov.pe. Nosotros responderemos a la brevedad todas sus consultas. Además de la evaluación de aula, los maestros podemos recurrir a los resultados de las evaluaciones nacionales para obtener información sobre los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para interpretar adecuadamente estos resultados, es importante que conozcamos el significado de los niveles de logro. Por ejemplo, ¿es adecuado afirmar que solo los estudiantes del nivel satisfactorio comprenden lo que leen? ¿O ¿es adecuado afirmar que los estudiantes del nivel en inicio solo pueden obtener información explícita de los textos que leen? En esta serie de videos resolveremos estas dudas y explicaremos qué son los niveles de logro y cómo sus descripciones son un elemento clave para comprender los resultados de las evaluaciones nacionales. Recordemos que las evaluaciones nacionales son implementadas por el Ministerio de Educación hacia el final del año escolar en algunos grados de la educación básica y en ciertas áreas curriculares. En la actualidad existen dos evaluaciones nacionales, la evaluación censal de estudiantes y la evaluación muestra. Ambas tienen como propósito brindar información a distintos actores del sistema educativo sobre los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Estas evaluaciones se aplican en distintos ciclos de la escolaridad, con la intención de monitorear los logros de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su paso por el sistema educativo. En cada prueba de la evaluación censal de estudiantes o de la evaluación muestral, los estudiantes obtienen un puntaje según su desempeño. Un mejor desempeño implica un mayor puntaje. Según este puntaje, los estudiantes son ubicados en un nivel de logro: satisfactorio, en proceso, en inicio o previo al inicio. El nivel satisfactorio agrupa a los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados para el grado, según el currículo, y que están preparados para afrontar los desafíos del siguiente ciclo. El nivel en proceso agrupa a los estudiantes que lograron parcialmente los aprendizajes esperados para el grado y que se encuentran en camino de lograrlos. El nivel en inicio agrupa a los estudiantes que lograron aprendizajes muy elementales respecto de lo que se espera para el grado. El nivel previo al inicio agrupa a los estudiantes cuyos logros de aprendizaje no son lo suficientes para estar en el nivel en inicio. Conocer más sobre los niveles de logro nos permite obtener una mejor interpretación de los resultados de las evaluaciones nacionales. Los invito a leer y a compartir los informes para docentes de la evaluación censal de estudiantes y de la evaluación muestral disponibles en nuestro portal web, en donde encontrarán información de mucha utilidad para enriquecer su práctica docente. El Perú primero. ¿Qué tal? Retomamos este segundo bloque para responder sus preguntas. Hemos leído varias preguntas, les agradecemos mucho por ellas. Me voy a centrar primero en las de cuarto y luego ha llegado una pregunta de segundo grado de primaria también. Nos preguntan cómo podemos hacer para desarrollar estrategias heurísticas. Ahora, ¿qué es esto de heurístico? Lo heurístico es aquello que nos permite descubrir, digamos, lo verdadero, un camino, ¿no? Son estas estrategias que escapan de los algoritmos que nos han enseñado, son distintas, son flexibles. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer es que los estudiantes se atrevan a plantear lo que ellos piensan. Y esto solo se puede hacer en un clima de confianza, en un clima donde es posible equivocarse, donde las buenas ideas surgen después de haber ensayado otra vez. Uy, no me salió a la primera. Bueno, a ver, vamos a ver si a la siguiente me sale. Y donde esto es valorado. Entonces, el clima de confianza es clave. Ahora, ¿en qué situaciones lo podríamos hacer? Por ejemplo, en el caso que hemos visto hoy día de fracciones, en este del chocolate, por ejemplo, ese tipo de soporte gráfico nos ayuda a que los estudiantes puedan aplicar sus propias estrategias, por ejemplo, gráficas, que ayudan en esta parte a que se orienten hacia lo heurístico, ¿no? Hay estudiantes que rápidamente pueden, yo les decía, identificar la mitad, identificar la cuarta parte y representarlo en ese mismo soporte. Ahora, ¿de qué otra manera lo podríamos hacer? Permitiendo que los estudiantes planteen situaciones, es decir, dándoles espacios para que ellos realmente creen y completen las cosas que nosotros les llevamos hacia el aula, ¿no? Por allí podríamos animarlos a que creen estrategias heurísticas, puedan presentarnos distintos caminos de solución. Luego nos decían, ¿qué podríamos hacer para trabajar en estrategias para el aprendizaje de perímetro y de área? ¿Sí? Para perímetro y área, nosotros no lo hemos abordado esta vez. Hay algunos aportes que nos da el informe. En concreto nos dice, por ejemplo, que nosotros vayamos transitando desde las nociones más sencillas acerca del perímetro, por ejemplo, trabajar con la idea de borde, con la idea de contorno, que de repente no directamente se asocia a medidas, sino de repente, por ejemplo, que el contorno está representado cubierto, por ejemplo, con palitos, y que cuenten cuántos palitos se necesitan para tener todo el borde cubierto o todo el contorno cubierto. Entonces, voy relacionando estas habilidades matemáticas que están en la competencia de cantidad, que es el conteo, que luego puede relacionarse a la suma o que puede relacionarse a la multiplicación para hallar, digamos, la medida del borde que viene a ser el perímetro. Entonces, nos dicen, trabajemos no directamente con la palabra perímetro, sino con palabras
más cercanas al estudiante y que están asociadas, ¿no? Nos dicen, a ver, ya vimos las estrategias heurísticas. En el caso, ahora es importante que el estudiante en el caso de perímetro se dé cuenta de que es una magnitud asociada a la longitud, ¿no? Es la longitud, es el borde, el contorno. Entonces, que nos dicen manejar este vocabulario y luego que el estudiante se dé cuenta que no necesita tener todos los lados de la figura, del polígono, sino que puede trasladar algunas figuras, puede trasladar algunas medidas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, puedo tener una medida, la de un lado, ¿no? Que de repente puede ser 2 palitos, no sé. Y si me dicen que es un cuadrado, o tengo condiciones para verlo, porque de repente está dibujado en una cuadrícula, lo puedo trasladar. Entonces, eso es un pasito más. El estudiante ya no necesita tener las medidas de todos los bordes, sino teniendo una medida, lo puede proyectar hacia los demás, ¿sí? Y en el caso del rectángulo, si me ponen una figura como un rectángulo, también tener 2 medidas es suficiente. Luego me ponen ejemplos más complejos ya, una situación más compleja, de repente un polígono no regular que tiene diferentes entradas y salidas. Y también es necesario que el estudiante vaya proyectando esa medida. Me dicen, el foco más importante no está en el cálculo, sino que el estudiante se dé cuenta realmente de la noción que está trabajando. Porque las herramientas de cálculo en realidad son propias de la competencia de cantidad. Ahora, en el caso de área, también, no, aunque en este reporte no está, en reportes anteriores se ha trabajado, que pueden trabajar, por ejemplo, con un soporte de cuadrícula, como el que se ha visto en fracciones esta vez. Yo también podía trabajar con ese soporte para ver algo de área, ¿no? En términos de unidades cuadradas, por ejemplo, de los que se ven en la cuadrícula. ¿Cuántos cuadraditos, específicamente cuadraditos, conforman tal figura, ¿no? Podría ver la idea o la noción de área. Ahora, ¿por qué solamente soporte de cuadrículas? Puede ser una plantilla de puntos, puede ser una rejilla triangular, ¿no? Etcétera, puede variar. Y también ir progresando desde el conteo a luego, en este caso en área se va a trabajar con el área del cuadrado, el área del rectángulo y luego ya las otras figuras, hacia la suma y hacia la multiplicación, ¿no? Es ir asociando estas formas de calcularlo más rápidamente y no tanto entrar en la fórmula, sino que la fórmula va a ser un camino más rápido, pero en realidad, si no la tuviera, tengo maneras de solucionar. Entonces, por allí va. Ahora, podemos también retomar lo que nos decían, la pregunta que nos hacían, ¿no? En este caso de si, a ver, quiero ver dónde está. Claro, desde Ladré Tumbes me decían qué estrategia sería la más adecuada para trabajar el perímetro y el área de un terreno sembrío, mostrar la forma, nuevamente ir por unidades arbitrarias, permitir que los estudiantes apliquen estrategias heurísticas, es decir, encuentren sus propios caminos para resolver el problema. ¿Qué estrategias podríamos aplicar para desarrollar la capacidad traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas? Ya. Si estamos hablando de datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas, estamos hablando de una situación que posiblemente yo la tengo en texto, ¿no? Y yo la voy a trasladar a un lenguaje algebraico que podría ser, por ejemplo, una ecuación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dar, ir manejando poco a poco? Es, digamos, si hay una expresión algebraica, que puede ser en este caso como un icono, ¿no? Un dibujo. Primero, tratar de comprender qué representa ese objeto, a qué está representando, qué posibles valores podría tener, un valor, 2 valores, 3 valores. Si cambia ¿cómo se relaciona con el resto de datos? Para que la traducción realmente tenga sentido para el estudiante. Eso que vamos a llamar incógnita, que luego más adelante se va a representar con una letra, primero tiene que tener sentido para el estudiante y representar algo cercano para él. Por eso usualmente en primaria se trabajan con iconos o dibujos. Nos dicen, luego nos dice, ¿qué estrategias puedo aplicar para la competencia de regularidad, equivalencia y cambio? ¿Qué estrategias se pueden aplicar para trabajar el croquis? Para la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, nos hemos centrado específicamente en equivalencia a partir de los ejemplos. En el caso de regularidades, usualmente en 4º grado se trabajan con secuencias numéricas y gráficas, ¿no? Estos patrones de repetición o patrones aditivos y multiplicativos.
Entonces, la idea es, por ejemplo, no solamente centrarnos en un tipo de tareas de hallar el número que sigue en la secuencia, sino de repente plantearles cuál es la regla, cómo puedo hallar un número. Estaría bien si yo, por ejemplo, planteo tal situación y la resuelvo de tal manera. Existen otras formas de resolverlas, o sea, siempre dando posibilidad a que el estudiante pueda argumentar, puede decir realmente lo que piensa en cada situación. Y en el caso de estrategias para trabajar croquis, dependiendo de lo que se quiera lograr. Se quiere lograr la ubicación de un objeto, se quiere lograr un desplazamiento a lo largo de un croquis, por ejemplo. Entonces, allí vamos un poco a grados anteriores, el tener los cuidados en el trabajo de la lateralidad fundamentalmente, ¿no? Derecha, izquierda, en el cuerpo, en cruzado, en una persona que está de perfil, en objetos, ¿no? Y luego en objetos que no tienen lateralidad, sino que depende del visor. Entonces, al trabajar, por ejemplo, ubicación, debo tener en cuenta esos aspectos para el croquis. Y luego, si es desplazamiento, ya dependiendo del grado de dificultad, hay que tener cuidado con los giros, ¿no? Para saber las referencias que se van a utilizar. Y finalmente me dice, ¿en qué facilita al estudiante al resolver estos tipos de problemas? Cada problema es una oportunidad para que el estudiante pueda poner a prueba los aprendizajes que ha logrado. En realidad, el estudiante va adquiriendo nociones, maneras de razonar que las va viendo en el aula con el docente, y una situación nueva, incluyendo una pregunta de la ESE, es una oportunidad para mostrar lo que yo he aprendido, ¿no? Por eso también animamos mucho a que, como docentes, nuestros niños puedan hacer su mejor esfuerzo. Y desarrollar la competencia matemática significa poder poner a prueba nuestras capacidades, nuestros conocimientos, en educación matemática en este caso, para afrontar situaciones nuevas. Situaciones que nunca hemos visto, que en realidad son las situaciones que les esperan a los estudiantes, a nuestros niños, en el futuro. Nosotras no las conocemos, pero estos niños pasan por nuestras manos para mejorar y para poder afrontar las dificultades que se les presenten en el futuro. Les agradezco mucho en nombre de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes este tiempo y este tiempo de reflexión, que podamos seguir profundizándolo. Si hay algunas preguntas nuevas, las estaremos respondiendo. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.